A lo largo de esta serie hemos estado recorriendo, paso a paso, las visiones que Dios le entregó al apóstol Juan en la isla de Patmos, revelaciones que no solo describen lo que sucederá en los tiempos finales, sino que también nos muestran la fidelidad y la soberanía de Cristo en medio de toda circunstancia. Hemos visto cómo la gloria de Jesús se manifiesta, cómo sus mensajes a las iglesias nos llaman a la obediencia, y cómo la adoración celestial revela que toda la historia se centra en Él. Cada capítulo nos ha llevado más profundo en este panorama profético, preparando nuestro corazón para comprender la magnitud del plan divino. Hoy llegamos a un momento clave, lleno de esperanza y también de gran solemnidad, donde la gracia de Dios y su protección se revelan con claridad, aún en medio del juicio. El capítulo 7 del libro de Apocalipsis se abre como una pausa en medio del desarrollo de los juicios que se han venido anunciando. Hasta ahora hemos visto cómo el Cordero ha ido abriendo los sellos del libro que estaba en la mano derecha de Dios, cada uno desatando acontecimientos que marcarán el rumbo de la humanidad. Sin embargo, antes de continuar con la séptima apertura, el Espíritu Santo nos conduce a un paréntesis revelador. Este paréntesis no es una distracción ni un cambio de tema, sino una revelación que nos muestra el corazón de Dios en medio de la tribulación. Es como si el cielo detuviera el juicio por un momento para dejar claro que, aun en medio del dolor y la angustia, hay un propósito de protección, de cuidado y de salvación para aquellos que le pertenecen. En esta visión, Juan contempla primero a los ángeles que detienen los vientos, un símbolo de cómo Dios restringe el juicio hasta que su obra de sellar a sus siervos esté completa. Este sello no es un adorno ni un detalle simbólico sin valor, es la marca visible de la autoridad divina que protege a los suyos en medio de la adversidad. Dios no se olvida de su pueblo, ni lo deja vulnerable ante el caos que se aproxima. Luego aparece la mención de los 144,000 sellados de las tribus de Israel, un número que no debemos entender de manera reducida ni estrictamente matemática, sino como un símbolo de plenitud y de la fidelidad de Dios hacia su pacto con Israel. Aquí se revela que los planes de Dios incluyen tanto la restauración de su pueblo escogido como la redención de multitudes incontables que han creído en el Mesías. Después de esta visión, Juan contempla a esa multitud innumerable, de todas las naciones, de todas las tribus, pueblos y lenguas, que adoran al Cordero con vestiduras blancas. Este detalle es clave, porque nos muestra que el plan de redención no es exclusivo de un solo grupo, sino que abarca a toda la humanidad que ha recibido la gracia de Dios a través de la fe en Jesucristo. Es la gran confirmación de que la salvación es universal en su alcance, pero al mismo tiempo exclusiva en su medio, porque solamente los que lavan sus vestiduras en la sangre del Cordero pueden estar delante del trono. Este capítulo no está desconectado de lo que hemos visto anteriormente, al contrario, es la respuesta de Dios frente a las preguntas que surgen en medio de los juicios. Si el mundo está siendo estremecido, ¿qué pasa con los que creen? Si la ira de Dios se derrama sobre la tierra, ¿qué sucede con los que han puesto su confianza en Cristo? Aquí la revelación es clara y directa, Dios los sella, Dios los guarda, Dios los sostiene. Y aunque pasen por tribulación, su destino final no será de derrota, sino de victoria, porque estarán en la presencia eterna del Señor. Así, Apocalipsis capítulo 7 no es simplemente un paréntesis, sino una ventana que nos permite ver el equilibrio perfecto entre la justicia y la misericordia de Dios. La justicia que no puede pasar por alto el pecado y la rebelión del mundo, y la misericordia que asegura que ni uno solo de los que pertenecen a Cristo será olvidado o perdido. Es un recordatorio de que el plan divino no se limita a juicio, sino que también es un plan de salvación y de restauración que culminará en gloria eterna. El capítulo 7 de Apocalipsis se presenta como una pausa, un respiro dentro de la intensidad de los juicios que comenzaron a desarrollarse con la apertura de los sellos. En el capítulo 6 vimos el despliegue de los 4 jinetes, la manifestación de guerras, hambre, muerte y persecución, y culminamos con una pregunta clave al abrirse el 6º sello: ¿quién podrá sostenerse en pie en el día de la ira del Cordero? Esta pregunta queda abierta como un eco que resuena en el corazón del lector, y precisamente en el capítulo 7 encontramos la respuesta divina. El Espíritu nos muestra que antes de que la ira de Dios se derrame en su plenitud, hay un acto de protección y de sellado. 4 ángeles son enviados a detener los vientos, es decir, a frenar temporalmente los juicios, hasta que los siervos de Dios reciban la marca en sus frentes. Esto subraya un principio central: en medio del juicio, Dios siempre muestra misericordia y preserva a un remanente fiel. Este sellado tiene 2 dimensiones. La primera es literal, con la mención de los 144,000 sellados de las 12 tribus de Israel, un número que refleja plenitud y que confirma la fidelidad de Dios a sus promesas hacia su pueblo. La segunda dimensión es universal,
al mostrarse una gran multitud que nadie podía contar, de toda nación, tribu, pueblo y lengua, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, adorando al Cordero. Este contraste revela la amplitud del plan redentor. No se trata solo de Israel, sino de todos los que, por la sangre de Cristo, han sido lavados y han permanecido firmes en la fe. La escena también responde al clamor de los mártires que vimos bajo el quinto sello, aquellos que pedían justicia por su sangre derramada. Aquí se revela que ellos forman parte de esa gran multitud que ha salido de la gran tribulación, y que ahora se encuentran delante del trono de Dios, sirviéndole día y noche en su templo. Esta visión trae esperanza, pues muestra que la fidelidad en medio del sufrimiento no es en vano, sino que tiene una recompensa eterna. Finalmente, el capítulo 7 nos presenta un cuadro de consuelo. No solo habla de preservación durante el juicio, sino también de restauración y cuidado eterno. El Cordero es presentado como pastor, quien guía a los redimidos hacia fuentes de aguas de vida y enjuga toda lágrima de sus ojos. Es un contraste maravilloso. Aquel que fue inmolado como sacrificio es ahora el pastor glorificado que cuida de su pueblo para siempre. Este contexto nos prepara para comprender que los juicios no son un fin en sí mismos, sino un medio para separar, purificar y manifestar quienes realmente pertenecen al Señor. Antes de que los acontecimientos futuros avancen con mayor intensidad, Dios se asegura de que los suyos estén apartados y protegidos. El capítulo 7, entonces, es un recordatorio de la fidelidad de Dios, de su soberanía en medio de la tribulación y de la esperanza gloriosa que aguarda a quienes permanecen firmes en la fe. Y con este trasfondo en mente, vayamos ahora al corazón del capítulo, para escuchar directamente la revelación que el Espíritu inspiró a Juan y que nos muestra cómo en medio del juicio Dios también asegura la victoria y la protección de su pueblo. Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. De la tribu de Judá, 12,000 sellados. De la tribu de Rubén, 12,000 sellados. De la tribu de Gad, 12,000 sellados. De la tribu de Aser, 12,000 sellados. De la tribu de Neftalí, 12,000 sellados. De la tribu de Manasés, 12,000 sellados. De la tribu de Simeón, 12,000 sellados. De la tribu de Leví, 12,000 sellados. De la tribu de Isaacar, 12,000 sellados. De la tribu de Zabulón, 12,000 sellados. De la tribu de José, 12,000 sellados. De la tribu de Benjamín, 12,000 sellados. Después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos y clamaban a gran voz, diciendo la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono, y adoraron a Dios, diciendo amén, la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza, sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos habló, diciéndome estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije Señor, tú lo sabes, y él me dijo estos son los que han salido de la gran tribulación, y han lavado sus ropas, y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios, y le sirven día y noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. El capítulo 7 del Apocalipsis nos revela un respiro en medio de los juicios que han comenzado a desatarse sobre la tierra y nos muestra que aun en los momentos de mayor tribulación, Dios sigue teniendo el control absoluto de la historia y que su plan nunca es interrumpido ni alterado, porque su propósito eterno avanza con seguridad y firmeza. La visión de los 144,000 sellados nos enseña que Dios es fiel a sus promesas y que Él guarda un remanente del pueblo de Israel, un grupo apartado y protegido para su servicio, lo cual nos recuerda que Dios no olvida sus pactos ni abandona a los que son suyos y que lo que ha prometido, lo cumplirá con absoluta certeza.
Pero la escena no se limita al pueblo de Israel, porque de inmediato Juan contempla una multitud incontable de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, y esto nos muestra la universalidad de la salvación y el fruto del sacrificio del Cordero, quien con su sangre ha redimido a hombres y mujeres de todo lugar y de toda cultura, y los ha hecho participantes de la victoria eterna, vestidos de ropas blancas que simbolizan pureza, justicia y redención. Esta gran multitud no está en confusión ni en temor, sino que clama con gozo y con una sola voz, proclamando que la salvación pertenece a Dios y al Cordero, y es impresionante ver cómo en este capítulo la adoración celestial se eleva con una fuerza aún mayor, porque no solo los redimidos glorifican al Señor, sino que también los ángeles, los ancianos y los seres vivientes se unen en una proclamación que reconoce la gloria, la sabiduría, la honra, la acción de gracias, el poder y la fortaleza, como atributos eternos de Dios. El anciano que conversa con Juan le revela el misterio de esta multitud, y lo deja claro: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas en la sangre del Cordero, y esto significa que el sufrimiento y la aflicción no son el final, sino el medio por el cual la fidelidad de los creyentes se pone de manifiesto y el sacrificio del Mesías se hace evidente como el único camino hacia la vida eterna. La conclusión de esta visión es profundamente consoladora, porque nos muestra el destino glorioso de los redimidos. Ya no habrá hambre ni sed, no habrá sol que queme ni calor que agobie, porque el Cordero mismo será su pastor, los guiará a fuentes de agua de vida y Dios enjugará toda lágrima de sus ojos, lo que nos enseña que el Señor no solo nos libra del juicio, sino que también nos conduce a una plenitud donde el dolor, la tristeza y la angustia no tienen cabida. De esta manera, el capítulo 7 nos recuerda que mientras el mundo avanza hacia el cumplimiento de los juicios divinos, los que pertenecen a Dios están sellados, guardados y destinados a participar de la gloria eterna, y que la fidelidad del Cordero es garantía de esperanza, porque Él es quien pastorea, cuida y conduce a los suyos hasta la consumación de todas las cosas. El capítulo 7 del Apocalipsis nos recuerda que, aun en medio del juicio y del dolor que vendrá sobre el mundo, Dios siempre guarda a los suyos. La visión de los 144.000 sellados nos habla de protección, de fidelidad divina y de un propósito que no se rompe. Estos hombres representan la seguridad de que, aun en la hora más oscura de la historia, el Señor cuida de su pueblo y lo prepara para cumplir su misión. Por otro lado, la multitud incontable de toda lengua, pueblo y nación nos muestra que el plan de Dios es universal, que su salvación no se limita a un grupo reducido, sino que alcanza a todos aquellos que han lavado sus ropas en la sangre del Cordero. Esta verdad debe impulsarnos a mantener viva nuestra esperanza, y al mismo tiempo, a vivir con un corazón misionero, recordando que cada día tenemos la oportunidad de testificar, de hablar de Cristo y de sembrar semillas de fe en medio de quienes nos rodean. La aplicación para nuestra vida es clara. Si Dios protege y guarda en medio de la gran tribulación a quienes le pertenecen, cuanto más cuidará de nosotros hoy, en nuestras pruebas y dificultades. El sello del Espíritu Santo en nosotros es garantía de pertenencia, de identidad y de destino eterno. Esto debe darnos seguridad en medio de las incertidumbres, confianza en medio de las luchas y valentía para permanecer fieles hasta el final. Además, esta visión nos llama a vivir con pureza, porque quienes aparecen delante del trono no lo hacen por sus propios méritos, sino porque fueron lavados en la sangre del Cordero. Eso significa que debemos depender constantemente de la gracia de Dios y mantenernos en una vida de arrepentimiento, santidad y obediencia. Finalmente, el capítulo 7 nos recuerda la meta suprema de nuestra fe. No vivimos solo para lo terrenal, sino para llegar a estar delante del trono, adorando por la eternidad. Esa perspectiva eterna debe cambiar la manera en que enfrentamos el presente. Nos invita a no desanimarnos por lo pasajero, a no perder el rumbo por las pruebas, sino a perseverar con los ojos puestos en la gloria que nos espera. Al terminar este capítulo podemos levantar nuestra mirada con esperanza, porque la palabra de Dios nos asegura que aquellos que confían en el Cordero, aquellos que permanecen firmes, serán guardados y finalmente estarán delante del trono en victoria. No hay dolor ni sufrimiento en esta tierra que pueda compararse con la gloria que nos espera. Esta verdad nos desafía a vivir con fidelidad, a no ceder ante las pruebas y a mantenernos firmes en nuestra fe sabiendo que nuestro destino está seguro en Cristo. Por eso, este mensaje no es solamente una revelación profética del futuro, sino también un llamado para nuestro presente. Hoy más que nunca debemos decidir vivir para Dios, dejar que su sello marque nuestras vidas y testificar con valentía de su amor y de su salvación. No olvidemos que nuestra esperanza no está en lo que el mundo ofrece, sino en la promesa del reino eterno que está por manifestarse. Y antes de cerrar este episodio, quiero invitarte a que te unas a esta misión.
Si este contenido ha sido de bendición para tu vida, te animo a dejar tu me gusta, a suscribirte al canal y a activar la campanita de notificaciones para no perderte los próximos capítulos. También te invito a compartir este video con tus amigos y familiares, y a dejar un comentario con lo que más te habló Dios a través de este capítulo. Tu participación es muy importante, porque juntos podemos hacer que este mensaje de esperanza y verdad llegue a más personas en todo el mundo.